La teoría celular. La teoría celular define la célula como la unidad estructural, funcional, reproductiva y genética del ser vivo. Es la unidad estructural, ya que la célula constituye la unidad básica del ser vivo. Esto significa que todo ser vivo está formado por al menos una célula. Es la unidad funcional, ya que la célula es la unidad básica capaz de mantener su propia existencia a través de las funciones de nutrición y relación. Es la unidad reproductiva, ya que la célula es la unidad básica de reproducción. Toda célula se origina a partir de la división de otra célula preexistente y es la unidad genética, ya que la célula es la unidad básica de herencia, pues contiene la información hereditaria necesaria para regular su propio funcionamiento, así como transmitir dicha información a sus células hijas. Científicos que desarrollaron la teoría celular. Robert Hooke en 1665 publicó su obra Microbiografía, en la que recoge los resultados de sus observaciones realizadas sobre cortes finos de corcho, en los que encontró numerosos espacios vacíos o poros microscópicos, a los que denominó células, tal vez por su parecido con las celdas de un panal de abeja. El corcho es un tejido vegetal constituido por células muertas. Su función es proteger las células vivas presentes en el interior de los troncos de los árboles. El holandés Anthony van Leeuwenhoek enfocó sus lentes de fabricación casera sobre una gota de agua sobre el contenido de su propia boca y de sus heces y encontró en todos ellos vida abundante. Observaciones posteriores demostraron que la célula no es un espacio vacío limitado por paredes, como lo creía Hooke en su momento, sino que contiene el protoplasma o sustancia viva que constituye la célula. En 1834, Robert Brown, observando al microscopio células vegetales, descubrió una masa oscura, esférica y más densa que el resto de la célula. Era el núcleo, cuya función e importancia para la vida celular se aclaró en investigaciones posteriores. Las investigaciones de los biólogos alemanes Matthias Schleiden y Theodor Schwann condujeron al establecimiento de la teoría celular. Schleiden realizó observaciones sobre material vegetal y llegó a la conclusión de que los órganos de las plantas estaban formados por estructuras pequeñas con vida propia que son las células. Por su parte, Schwann realizaba observaciones sobre células animales. En una reunión que sostuvieron estos dos investigadores, reconocieron la semejanza entre las células observadas por ambos. Y de allí llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están formados por células. Esta afirmación constituye la síntesis de la teoría celular de Schwann, que en 1838 la formuló en los siguientes términos. Las partes elementales de todos los tejidos están formados por células de manera análoga, aunque muy diversificadas, de tal modo que puede afirmarse que solo hay un principio universal de desarrollo para las partes elementales de los organismos, por diferente que sean. Este principio es la formación de las células. Virchow en 1855 completó la teoría celular de Schleiden y Schwann con sus estudios sobre el origen de las células y concluyó con su célebre aforismo: toda célula procede de otra célula. En la antigüedad se creía que las células brotaban espontáneamente de los humores del organismo y que tenían un origen espontáneo dentro de la materia viva. Posteriormente, en 1862, estudios realizados por Remak probaron que toda célula procede de otra.
omnis cellula in cellula, para significar que toda célula se genera en el interior de otra célula. Componentes básicos de la célula. La célula posee 3 componentes esenciales: membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana plasmática o membrana celular es la envoltura que rodea la célula y que las delimita en el espacio y a través de la cual se efectúan los intercambios entre las células y el medio que las rodea. Está constituida por 3 capas: una externa constituida por proteínas, una media de naturaleza lipídica y una interna constituida por proteínas. El citoplasma, también llamado matriz citoplasmática, ocupa la porción celular situada entre el núcleo y la membrana plasmática. Está formado por un sistema coloidal constituido por una solución viscosa en la que se encuentran suspendidas sustancias orgánicas, macromoléculas y elementos químicos en estado iónico, y una red de sistema de membrana que lo recorre en todas las direcciones. La composición química del citoplasma es bastante compleja, siendo el agua el componente más importante. Además, está constituido por hidratos de carbono, lípidos, proteínas y sales minerales. En el citoplasma de muchas células se diferencian 2 regiones. El ectoplasma o región periférica de la célula carece de gránulos y es de mayor densidad. El endoplasma es menos denso y se encuentra más próximo al núcleo. En esta región se encuentran el retículo endoplasmático, las mitocondrias, los plastos, el centríolo, el aparato de Golgi y los lisosomas. El protoplasma es la sustancia básica de la vida contenida dentro de la membrana plasmática. Por consiguiente, comprende el citoplasma y el núcleo. El protoplasto constituye el material vivo metabólicamente activo perteneciente a una sola célula. A veces se utilizan los 2 vocablos como sinónimos y realmente no lo son. El núcleo es el centro de información de la célula y desempeña funciones muy importantes en el metabolismo y reproducción celular. La estructura del núcleo comprende la membrana nuclear, el nucleolo, el jugo nuclear y los cromosomas. Tipos de organización celular. Se distinguen 2 tipos de células en función de su grado de complejidad: células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas carecen de núcleo, su material genético se sitúa en una región central del citoplasma. El nucleoide, que no está rodeado por ninguna envoltura nuclear. No posee membrana interna, por lo que carecen de orgánulos citoplasmáticos delimitados por membrana. No forman organismos pluricelulares y son las células propias de las bacterias. Las formas más comunes que adoptan las bacterias son esféricas, en el caso de cocos, alargadas bacilos, curvas los vibrios y onduladas los espirilos. Las células procariotas se diferencian la membrana plasmática, pared bacteriana, citoplasma, nucleoide, plásmidos y ribosomas. Además, algunas células procariotas poseen cápsula, flagelo y fimbrias. Las células eucariotas poseen un núcleo que está delimitado por una envoltura nuclear doble y en cuyo interior se aloja el material genético. Disponen de membranas internas que circundan los orgánulos citoplasmáticos que la componen. Su tamaño medio es más de 10 veces superior al de las células procariotas.
Forman organismos unicelulares y pluricelulares. Pueden ser células eucariotas de animales y células eucariotas vegetales. Las células eucariotas animales son heterótrofas, lo que significa que tienen que incorporar materia orgánica ya elaborada, dado que no tienen la capacidad de fabricarla a partir de materia inorgánica. Son propias de los animales y de los protozoarios. Mientras que las células eucariotas vegetales son autótrofas, es decir, fabrican directamente de la materia inorgánica y de la energía de la luz del sol la materia orgánica. Este tipo de metabolismo recibe el nombre de fotosíntesis y son propias de las plantas y las algas. Las células eucariotas se estructuran en membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Además, pueden poseer pared celular y cilios o flagelos. Por su parte, el citoplasma está integrado por el citosol, el citoesqueleto y los orgánulos citoplasmáticos. Los orgánulos citoplasmáticos se pueden clasificar según dispongan o no de membranas que los delimiten y en función de si estas membranas son simples o dobles. Por ejemplo, en el caso del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la vacuola están delimitados por membrana sencilla, tanto en células animales como en células vegetales, mientras que los lisosomas, solo en células animales, están delimitados por membrana sencilla. En cuanto a las mitocondrias, están delimitadas por membranas dobles, tanto en células animales como en células vegetales. Mientras que los cloroplastos poseen membrana doble, pero ellos solamente son de células vegetales. En cuanto a los ribosomas, no están delimitados por membrana ni en células animales ni en células vegetales. Y los centrosomas no están delimitados por membrana en el caso de las células animales. La membrana plasmática es un complejo supramolecular integrado por lípidos y proteínas que delimita la célula. La base estructural de la membrana plasmática es una bicapa fluida formada por fosfolípidos en la que se disponen proteínas distribuidas de forma irregular y asimétrica. En las células animales, además de fosfolípidos, existen cantidades variables de colesterol y en su superficie externa tienen adheridas cadenas cortas de glúcidos, es decir, oligosacáridos. La pared celular es una cubierta gruesa y rígida que rodea las células eucariotas vegetales y las células eucariotas de los hongos. Aparece adosada a la cara externa de la membrana plasmática. La pared celular es segregada por la célula y está formada por un componente fibroso, como lo es el polisacárido celulosa en las células vegetales y el polisacárido quitina en las células de los hongos. Entre las fibras se intercala una sustancia de relleno, la matriz amorfa. El citosol es una matriz fluida formada por agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos ribonucleicos y proteínas. En su seno tiene lugar la mayoría de las reacciones químicas del metabolismo celular. El citoesqueleto es un armazón tridimensional de filamentos proteicos que se extienden por el hialoplasma de todas las células eucariotas. Se ensambla y reorganiza continuamente en consonancia con las necesidades celulares. La función general del citoesqueleto es dar soporte a los orgánulos celulares, mantener la forma de la célula y permitir el transporte de sustancias y vesículas por el citoplasma. El citoesqueleto está constituido por 3 tipos de filamentos proteicos: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Los microfilamentos son finas fibras de proteínas globulares que le dan soporte a la célula.
Forman parte del citoesqueleto y están compuestos predominantemente por una proteína contráctil llamada actina. La actina, los filamentos de actina tienen varias funciones importantes en la célula. Sirven como rieles para el movimiento de una proteína motora llamada miosina, la cual también forma filamentos. Debido a su relación con la miosina, la actina está implicada en muchas funciones celulares que requieren movimiento. El microfilamento está formado por dos hebras de actina enrolladas en forma de hélice, es decir, una sobre la otra. Los filamentos intermedios son fibras proteicas resistentes, parecidas a cuerdas, que desempeñan una función estructural mecánica en la célula, formados por un conjunto de proteínas específicas para cada tipo celular. Son muy abundantes en las células que están sometidas a importantes tensiones mecánicas, como es el caso de los epitelios, a lo largo de los axones de las células nerviosas y en todo tipo de células musculares. Su nombre se refiere a que su tamaño es menor que el de los microtúbulos, pero mayor que el de los microfilamentos o filamentos de actina. Los filamentos intermedios son flexibles y resistentes, dos propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. Se ha estimado que pueden estirarse entre un 250 y un 350% de su longitud inicial cuando se someten a fuerzas de tensión. Los microtúbulos son tubos cilíndricos que están compuestos de subunidades de la proteína tubulina. Estas subunidades se llaman alfa y beta. Los microtúbulos actúan como un andamio para determinar la forma celular y proveen un conjunto de pistas para que se muevan los organelos y vesículas. Los orgánulos citoplasmáticos son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el lisosoma, la vacuola, la mitocondria, el cloroplasto, el ribosoma y el centrosoma. Los microcuerpos son orgánulos citoplasmáticos que no pueden diferenciarse morfológicamente. Son orgánulos especializados que actúan como contenedores de actividades metabólicas. Incluyen peroxisomas, glioxisomas, glicosomas y cuerpos de Woronin. Los peroxisomas son pequeños componentes del interior de la célula, como orgánulos de una célula que contienen sustancias químicas llamadas enzimas, como catalasa y peroxidasa, que ayudan al cuerpo a descomponer o metabolizar los ácidos grasos. Glioxisomas son orgánulos membranosos, son peroxisomas especializados que convierten los lípidos en carbohidratos durante la germinación de las semillas. Por su parte, los cuerpos de Woronin son orgánulos especiales de estructura electrodensa que aparece junto a los poros de los setos de los ascomicetos, a veces taponándolo. El retículo endoplasmático está formado por un sistema de túbulos y sacos membranosos, comunicados entre sí y con la envoltura nuclear que se extiende por el citosol. Se distingue el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. En el caso del retículo endoplasmático liso, sus membranas carecen de ribosomas. Sus principales funciones son la síntesis de lípidos de membrana y la degradación de sustancias tóxicas. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, sus membranas llevan adosados ribosomas en sus caras citoplasmáticas.
Su principal función es la síntesis de proteínas de membrana o de secreción. Los lisosomas son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares. Son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. Dentro de los lisosomas hay proteínas que se encargan de romper o descomponer ciertas partículas. Son las llamadas enzimas proteolíticas. Además, también tienen un pH interno muy bajo, ácido, que ayuda también a destruir las partículas. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos no delimitados por una membrana, formados por el ácido ribonucleico ribosomal y proteínas ribosómicas que constituyen una máquina molecular presente en todas las células. Son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas en un proceso conocido como traducción. La información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. El aparato de Golgi es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. El aparato de Golgi aparece como una serie de membranas apiladas y debe su nombre a su descubridor Camillo Golgi. El aparato de Golgi es una parte de la célula formada por membranas y hay diferentes tipos de membranas. Algunas son túbulos y algunas son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo. Se dice que es un cuerpo perinuclear. De hecho, está también justo junto al retículo endoplasmático. Y cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan, por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos, tales como la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Los centríolos son orgánulos tubulares agrupados de dos en dos que se encuentran normalmente en el centrosoma, un área del citoplasma cerca del núcleo. La palabra se refiere a un tipo de orgánulo tal como los lisosomas o endosomas. En este centrosoma hay dos centríolos. El centrosoma es una parte muy importante de cómo la célula organiza la división celular. Hay una enorme cantidad de procesos que se necesitan coordinar en conjunto cuando tenemos dos células, tanto sus núcleos como sus citoplasmas, alejándose la una de la otra. Los plastos o plastidios son orgánulos celulares eucarióticos propios de las plantas y algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por las células. Pueden almacenar sustancias como el almidón, proteínas, pigmentos, iones, entre otros. El núcleo celular es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas como las histonas, lo cual conforma lo que llamamos cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión génica.
Con ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula.